En México hay cámaras por todas partes, en las avenidas, en los cruces fronterizos, en las carreteras, colgadas de postes que cuestan más que la patrulla que pasa debajo. Y te venden una idea muy simple: más cámaras, más tecnología, más seguridad. Tú y yo ya sabemos cómo suele terminar esto, pero deja que te muestre el número. Una sola empresa cobró más de 52.000 millones de pesos, unos 3.000 millones de dólares, de al menos 37 gobiernos desde 2012. Y esto, según la investigación La rentabilidad del miedo del medio mexicano, PopLab. Y en la mayoría de esos estados, la violencia no bajó, subió. Esto no es una historia sobre cámaras, es una historia sobre un negocio, quizá el más rentable de México: el miedo. Sin anestesia, sin filtros. Vamos. Vuelve conmigo a 2006. México lanza su guerra contra el narco y desde entonces, gobierno tras gobierno, sin importar el partido, todos responden igual a la violencia, comprando tecnología: cámaras, drones, arcos carreteros, reconocimiento facial, centros de mando con más letras cada año, C4, C5, C5I. La promesa siempre es la misma: esto va a prevenir el delito, esto te va a proteger. Pero mira los homicidios. Según el INEGI, México pasó de cerca de 10.000 casos al año en 2006 a un máximo superior a 36.000 en 2020, uno de los periodos más violentos de su historia moderna, fuera de una guerra. Y toda esa tecnología creció en paralelo a esa violencia, no a pesar de ella, en paralelo. Detrás de buena parte de esa infraestructura hay un nombre que aparece en 19 estados: Seguritech privada. La investigación analizó esos 19 estados. Ahí se concentraban, hasta 2024, unas 67.000 de las 91.000 cámaras del país. Y aquí el dato que lo cambia todo. Según el INEGI, en 15 de esos 19 estados, los homicidios aumentaron entre 2012, cuando arrancan los contratos con el grupo, y 2024. En Guanajuato, el alza fue cercana al 490%. El estado que más apostó por la vigilancia se volvió uno de los más violentos del país. Si creciste en Latinoamérica, ya conoces el truco. Te enseñan la foto de la sala llena de pantallas y se te olvida preguntar si eso sirve para algo. Porque la pregunta correcta no es cuántas cámaras hay, es si funcionan cuando alguien las necesita. Guanajuato tenía, según el Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI, 4.281 cámaras. ¿Saben cuántos videos entregó para investigaciones judiciales en 5 años? 191. 191. Compáralo. Hidalgo, con un número parecido de cámaras, entregó 56.870 en el mismo periodo, según esa misma fuente oficial. Querétaro, más de 18.000. Y detrás de ese número hay gente. La investigación documenta una familia que esperó 6 meses a que un fiscal revisara las grabaciones de una carretera para reconstruir el trayecto de un vehículo ligado a una desaparición. Cuando por fin abrieron el material, no había nada. Unas cámaras no funcionaban, otras habían borrado la grabación meses antes. Nadie explicó cuántas estaban fuera de servicio. Una buscadora de personas desaparecidas en Guanajuato lo dijo con una frase que deberían tallar en cada poste. Según la investigación, si los sistemas de videovigilancia no le sirven a los ciudadanos, ¿a quién le sirven? Quédate con esa pregunta. La vamos a responder juntos tú y yo antes de que acabe el video. Rafael Prieto Curiel es un matemático mexicano que analizó el crimen dentro del C5 de Ciudad de México y hoy investiga la violencia desde el Complexity Science Hub en Viena. Él lo explica con una imagen simple. Un barril hecho de tablas de distinta altura aguanta el agua, hasta la tabla más corta. Puedes hacer las otras altísimas, da igual. En México, dice, la tabla corta no es la tecnología, es la impunidad. Fiscalías que no investigan, corrupción, delitos que ni se denuncian. Le metes todo el dinero del mundo a las cámaras, pero si la tabla corta sigue siendo la impunidad, el barril no aguanta más agua. Su frase, según la investigación: las cámaras por sí solas no funcionan. Y mientras tanto, ¿en qué se va el dinero? Según el propio gobierno federal, un policía en México gana en promedio unos $370 al mes, 60% menos que el salario digno que el mismo gobierno recomienda. En 2025, los pagos a empresas del grupo Seguritech superaron los 5.000 millones de pesos, casi una cuarta parte de toda la nómina policial del país. Pagas fortunas por cámaras que no entregan video y dejas con hambre al policía de la esquina.
Ahora la parte incómoda, porque dije que las cámaras fallan cuando el ciudadano las necesita, pero hay un momento en que funcionan de maravilla, cuando hay que vigilar a quien protesta. En Tlaxcala, en noviembre de 2024, según el medio local Escenario Tlaxcala, las autoridades usaron el reconocimiento facial contratado a Seguritech para identificar a activistas feministas en una protesta. Algunas fueron después investigadas por la Fiscalía y aunque el gobierno reservó la información del sistema, los registros de la investigación documentan pagos por más de 81 millones de pesos por ese concepto. En Jalisco, según el medio Sonadox, las mismas herramientas de monitoreo sirvieron para seguir movilizaciones sociales e identificar a quienes marchaban. ¿Ves el patrón, tú que ya lo intuías? Para encontrar a una joven secuestrada, la cámara estaba en mantenimiento. Para fichar a una mujer que marcha con una pancarta, la misma cámara funciona en tiempo real con reconocimiento facial. Y si quieres ver hasta dónde llega esto, mira Chihuahua. Ahí Seguritech construyó y opera la Torre Centinela en Ciudad Juárez, 21 pisos que según la Secretaría de Seguridad Estatal, citada por Infobae, concentran unas 10.000 cámaras, 75 drones, lectores de placa y reconocimiento facial, una inversión superior a 4.000 millones de pesos de dinero público, presentada como la plataforma de seguridad más equipada de América Latina. Pero hay un detalle. Según La Jornada e Infobae, y según el propio secretario de Seguridad Estatal, Gilberto Loya, el piso 18 está destinado a presencia permanente de agencias de Estados Unidos, DEA, FBI, CBP, HCI. Ahora bien, y esto es importante decirlo, las autoridades aclaran que esos agentes hacen solo análisis e intercambio de información, no trabajo policíaco en campo. Y el alcalde de Ciudad Juárez dijo a La Jornada que a él no lo consultaron. Aún así, la pregunta se queda contigo. Una empresa privada construye la torre, el contribuyente mexicano la paga y en el piso 18 se sienta la DEA. Todo esto, además, en las semanas en que, según Infobae, 2 presuntos agentes de la CIA murieron en un operativo en la sierra que el gobierno federal decía no conocer. Sostén la pregunta. Vamos al dinero. Antes de entrar a la segunda parte, donde de verdad vas a ver el dinero, déjame pedirte una sola cosa. Si esta investigación